Bueno, seguimos en la segunda parte del módulo 3 de lenguajes e identidades del 1 de abril. Estábamos con el poema de Girondo, retomando. Ahí estamos. Bien, yo igual lo miro de mi pantalla porque, bueno, pues corta de vista. Bueno, entonces ya tenemos de qué habla el poema, que es una de las preguntas disparador, ¿no? ¿Qué imágenes podemos ver? Ya describimos algunas. ¿Qué querría decir el título? Em, y entonces ahora veamos algunos versos más y después pasamos a la imagen. Fíjense que dice en un momento, el mar con su baba y con su epilepsia. ¿Qué significa eso? Yo creo que es por la espuma del mar y la epilepsia calculo que será el destello del sol cuando pega al mar. Que da como ese brillo todo así, no sé. Es Bueno, como pero ¿qué es la epilepsia, no epilepsia? sé. Hola. Claro, también las olas, ¿no? Porque alguien epiléptico es alguien que se mueve mucho. Entonces, fíjense cómo elige imágenes muy particulares para describir el mar. Esto tiene que ver con algo que nosotros no vamos a estudiar ahora, que es como que él está rompiendo un poco con el movimiento anterior, que después Brenda seguramente va a hablar de esto de a veces de los movimientos de ruptura y demás que hay dentro del arte, que es el modernismo, ¿no? Que el modernismo era un movimiento que eh, por supuesto, como, bueno, tenía esto como a la cuestión más, más poética, si se quiere, como un lenguaje más elevado, más culto, más relacionado a la temática o amorosa o solemne, ¿no? Esta cosa del mar. Y fíjense que acá, ¿qué hace Girondo? Hace algo rarísimo, que es, está comparando el movimiento de las olas del mar con una enfermedad de una persona. ¿No? Pero al mismo tiempo es muy gráfico, porque elige epiléptico por el tipo de ritmo, ¿no? En el que el mar se mueve, como esa cosa espasmódica. Entonces no está mal tampoco esa elección de vocablo, pero lo que hace es desacomodar la mirada. Todo el tiempo lo que busca este poema de Girondo es desautomatizar. Yo siempre digo algo que es, uno, no sé si a ustedes les pasa, pasan todos los días por un lugar, ¿no? Van caminando por una cuadra, una calle, siempre miran, y un día se les ocurre mirar más para el costado, más para arriba, más, y dice, ay, esta casa nunca le había prestado atención, nunca la había visto. Ah, mira este balcón, qué lindo, ¿no? Como muchas veces nos pasa esto de que volvemos a ver algo como si fuera la primera vez que lo vemos, a pesar de que sabemos que pasamos muchas veces por ahí. Entonces, un poco el poema tiene este efecto, ¿no? Como de volver a mirar algo que ya conocemos, que es la escena de la playa, pero que esta vez, bueno, al menos la escena de la playa en los años 20, eh, pero que, eh, pero que bueno, que ahora la vemos con otros ojos porque tiene una manera muy particular de describirla, ¿no? Utilizando determinadas, esto, como lo que se llaman figuras retóricas en los poemas. No importa, eso lo vamos a ir viendo de a poco. No es que ahora se tienen que acordar de eso. Lo importante es como tratar de poder entender el poema, mirarlo. Bueno, ¿qué pasa con la imagen de este Bien. poema? ¿Hay algo en la imagen que lo vean en el poema? Sí, las fotos de las chicas en malla, Ajá. es muy chica, de una parte del cuerpo humano, y el fotógrafo haciendo su negocio. Bien, es el fotógrafo vendiendo Esto, estas es esta fotos, pero parte. claro, los fotógrafos venden los cuerpos de las mujeres que se bañan, ¿no? Por 80 centavos. Pero la foto, vamos de nuevo, Doris, con eso que dijiste. ¿Pueden ver qué es lo que fotografió el fotógrafo? Muy obvio. La cola, ¿Eh? Fotografió la pecera de la cola, una... como la espalda, la cola. Claro, el trasero de una mujer medio agachada en el mar, ¿no? Y la sacó así. Entonces es como muy chistoso, muy gracioso, ¿no? Humorístico, diríamos. Entonces fíjense cómo también es un poema que le saca esa solemnidad de describir el mar en un sentido más romántico, ¿no? Como hay algo muy humorístico acá también, que descontractura la mirada también, ¿no? Y saca esto de la solemnidad. Ujú. Sí, ¿vieron? También
¿Es una acuarela? Sí, ¿Viste? Muy bien, bien, ahí va Brenda, dale. Bien. Está bueno. acuarela, muy bien. Porque ¿cómo nos damos cuenta que vieron que está como la acuarela se forma con pigmentos y mucha agua? Sí, Eh, Vieron que tiene esto, y acuarela, justo retratando una imagen en el mar, ¿no? Es como que hasta el agua está presente eh, en esta obra, y muy bien, y con esos colores, ¿vieron? Como más lavaditos. pero sí. ¿Y cómo es la figura? La figura está como, en sí el dibujo parece, yo que soy fanática de Dalí, te digo es Dalí, pero no es Dalí, pero está muy bien hecha y la cara está desdibujada, no está toda terminada la cara, por ejemplo, y el cuerpo tampoco. Eso. ¿Vieron que hablamos de la Bien. idea de croquis? Bueno, un poco hay algo de ese croquis, ¿no? Porque es algo como un trazo. El trazo sería como las líneas negras, ¿no? Esos Claro, bordes. Medio mano claro, alzada, medio tembloroso, medio sin terminar, ¿no? Las piernas amputadas aparecen también. claro. Sí. No es que está terminado de manera perfecta, no es como algo que estuviera hecho medio a mano alzada y con muy pocos elementos. Miren los Sí, elementos que tiene, son pocos. Una muy cara poco. hecha con dos trazos, Sí, que serían estos, ¿no? Esto y esto. El pelo resuelto así, el bigotito, un solo ojo. El trazo, ¿no? Así, medio tembloroso, claro, no es recto. Sí, hecho sí. así a propósito. ¿Se entiende? Como que el concepto del poema, acompañado por esta imagen, todo es intencional. La ironía que decía Mari, que también está presente en el poema, es un poco esta intención, esta sensibilidad puesta en un poco desarmar esa figura del poeta, ¿no? Del poeta romántico, como decía Mari, solemne, que habla de la luna y de los cielos. Bueno, él está hablando de otra manera, que se está riendo de ese poeta un poco. Un poco esto que decíamos del arte hablándose a sí mismo, ¿no? ¿De qué se está riendo? Bueno, de toda una tradición anterior, desde lo poético de la literatura y desde lo poético de la imagen también, ¿no? Piensen en esas pinturas detallistas, hiperrealistas, ¿no? Miren, acá con pocos elementos también puede expresar un montón. Y también tiene algo interesante que es, dentro de la imagen, de la obra, hay otra. Son dos, ¿no? Claro. Está la escena y la escena dentro de la De acuerdo. fotografía. Eh, Y fíjense cómo también convive esto de las artes, ¿no? El poema, la literatura, la pintura, el dibujo, ¿no? El dibujo a la acuarela y la fotografía en su representación, en el sentido de que aparece representada la idea de la fotografía. La fotografía, que a diferencia de lo que decía Mari, de que hay algo de este croquis en la arena que pareciera que se va a esfumar al otro segundo, la fotografía lo que tiene captar ese instante y queda fijo Claro. ¿no? Para siempre queda fijo en la fotografía. No es como un croquis, ¿no? No es como las palabras que uno puede decir. Es algo Y que, que, y, sí, sí, y Mari. que contrasta con esa idea de que todo lo demás sí se va a mover, ¿no? Como un poco está jugando con estas dos cosas, lo que queda de la imagen, y fíjense que hay algo que no lo mencioné, que dice en un momento, bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozado de un pedazo blanco de papel. Y acá es interesante porque también habla de una tradición, en el sentido de que siempre el arte es el que imita la naturaleza. Y en este caso, la naturaleza es la que está imitando la cultura, ¿no? Que es el papel, lo que es hecho por el hombre, ¿no? Es como los Entonces, avioncitos de papel, pareciera, ¿no, Mari? claro, exacto, está como invirtiendo ahí algo que es muy común en la poesía, que es como el arte imita la naturaleza. Hay como también una tradición ahí en algún tipo de historia, y de arte y demás, que es como pensar eso, ¿no? El arte debe imitar la naturaleza, el poema debe referir de manera realista o mimética, es una palabra medio difícil esa, pero no importa,
a la realidad. Y sin embargo acá está al revés, es la naturaleza, esas gaviotas que están fingiendo el vuelo destrozado de un pedazo de papel, ¿no? Como esto que decíamos de si fueran aviones de papel, las gaviotas. Entonces hay algo ahí también de lo artificial y lo natural que está en juego. Porque también está lo que antes había mencionado para hablar de otra cosa, de la litografía Brent, que es la reproducción, ¿no? La reproductibilidad técnica a partir del ingreso de la fotografía, que es un elemento, porque esto no lo dije, es un elemento muy moderno, porque 1922 es un libro de poemas que fíjense cómo se llama, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. El tranvía es un medio de locomoción moderno para 1920, para la Argentina de 1920. Entonces, es un poema que, perdón, perdón, estoy resfriada y Salud. esto podía pasar. Entonces, decía que es un libro de poemas que se presenta, después les puedo decir que un poco sí, un poco no, pero que se pretende que sea para que la gente lea en el tranvía, ¿no? Poemas que hablen de la urbe, de la ciudad. Este habla de la playa, pero con elementos de la modernidad como la fotografía. Hay otros poemas que van a hablar de la ciudad, mucho, en el mismo libro, ¿no? Entonces hay todo un concepto ahí con el libro de poemas. Eh, Después les puedo decir que en realidad la primera tirada que él lanza es una tirada muy costosa y es muy grande, entonces claramente no era para leer en el tranvía. Pero después larga otra un poco más de bolsillo. Bueno, Bueno, entonces, eh, ¿te acuerdan que estábamos hablando de transposición? Miren todo lo que nos dio este poema y esta imagen para hablar de transposición. De alguna manera podríamos decir que es un tipo de transposición, ¿no? El poema se puede transponer a otro lenguaje, que es el lenguaje visual de esta acuarela, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que hicimos recién, de qué habla el poema, qué imágenes podemos imaginar. Vieron que Mari decía, ¿no? Es un poema muy visual, uno se imagina. Esta acuarela es una de las escenas y una de las maneras que podríamos representarlo. Cada uno de nosotros podría hacer un dibujo diferente, ¿no? Entonces, no es la única lectura que se puede hacer de todas esas imágenes que son imágenes mentales, ¿no, Mari? ¿Lo digo bien? Son imágenes sí. que uno se va haciendo a medida que va leyendo el poema y cada uno se hace otra imagen, ¿no? Cuando dice Ujú. piernas amputadas, bueno, cada uno se imagina esas piernas amputadas de otra manera. Pero miren el tiempo, hace una hora que estamos hablando de estas líneas, ¿no? Cómo la poesía requiere también ese tiempo, ese análisis desde el título, a cómo es su estructura, y lo mismo pasa con esta acuarela. Entonces, Bueno, y continuamos. sí, Sí. en las claves, ahí tenemos, por un lado, acerca de lo que dijimos acá lentamente, hay como una versión, no sé si es resumida o no, pero hay como, está un poco escrito esto que hablamos, ¿no? Para que después lo repasen y lo vean, para que lo tengan como por escrito. Esto ya hablamos bastante del poema, y después vienen los conceptos más específicos de transposición, ¿no? En el subcapítulo que dice el concepto de transposición. Ahí va. Vieron que está lo del verso libre, que no tiene métrica, ¿no? El yo del poema que ellos estuvieron hablando. Esta parte se las dejamos para que ustedes lo lean en sus casas más tranquilos, habiendo hecho todo este análisis. El concepto de transposición también lo estuvimos hablando. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Romeo y Julieta es la novela trágica de Shakespeare escrita en el 1600. No sé si leyeron Romeo y Julieta o vieron alguna de las películas. Bueno, hay muchísimas transposiciones desde que se creó de Romeo y Julieta, y van a seguir habiendo, ¿no? Sí, Y ponemos y algunos había, ejemplos. Sí, Mari. no, que iba a poner con el ejemplo de Romeo y Julieta, dice, uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? Si yo Mm. ya sé la historia de Romeo y Julieta, ¿para qué voy a ir a verla al teatro otra vez? ¿Para qué voy a ver una película de Romeo y Julieta si ya sé cómo termina? Bueno, porque la gracia de la literatura y del arte, del cine, del teatro, es, bueno, cómo me cuentan esta historia que yo ya conozco, pero que en su forma de ser contada puede generar
algo diferente, ¿no? Además de que después en las adaptaciones hay algunas versiones más, menos libres respecto del original, pero me acuerdo que la versión de Romeo y Julieta, la que trabaja Leonardo DiCaprio cuando era muy jovencito, y Claire Dance, es una adaptación que para mí tuvo como que tuvo la novedad, vos corregime, Brenda, primero de estar filmada con diferentes velocidades, ¿no? Como que hay algo del uso de la velocidad que no sé si la vieron, pero es una buena, para mí es una buena adaptación Espectacular. y como un poco atemporal, ¿no? No sabes bien en qué época sucede, claramente no sucede en la época del 1600, No, es sucede en como una que época mucho mezcla. más, es una mezcla, ¿viste? Porque tampoco queda claro que sea remoderno, por supuesto, Leonardo DiCaprio anda con una camisa hawaiana y pantalones, así que no es la ropa del 1600, pero es una mezcla y aparece mucho este ingreso de la cultura más queer, ¿no? A partir de algunos personajes, bueno, como un poco más adaptada al mundo moderno, si se quiere, Y ¿no? sin Pues embargo aparecen las nenas. respeta los textos. Eso es lo que está bueno Y también. eso es lo que está bueno, exacto. Iba a decir eso, que el guión es bastante respetado, entonces hablan como en esa época, pero con una imagen mucho más moderna. Y ahí genera también un efecto de montaje diferente, que hace atractivo volver a ver la historia de Romeo y Julieta, a pesar de que ya conocemos su final trágico. Ujú. Bueno, eso quería decir. También un poco es algo que es lo que vieron cuando se habla de los clásicos, ¿no? De los clásicos tienen algo de esto, de que tratan temas tan universales que siguen siendo vigentes, ¿no? Que uno sigue movilizándose por estas historias, 1600, ¿no? Pero bueno, trata del amor, de dos familias que están enemistadas, digo, son temas tan universales. eh, El amor prohibido en una edad donde debería florecer el amor, que es el amor adolescente, ¿no? Porque son niños, tienen 15 años, 16 años, no olvidemos eso. Así que bueno, este es un buen ejemplo de Ah, no la vi, esa es la que trabaja Anna Hathaway. No sé si la igual. vi toda, la de Hugh Jackman, sí. Esta, la verdad, es memorable y lloré un montón de ella cuando se rapa el pelo. Lloré un Sí, Ah, montón. no Está muy la de Los buena. Miserables, no la vi. yo vi otra, ¿cuál vi yo? La que trabaja, o es la misma, o me estoy confundiendo de película, y que trabaja este actor tan bueno. Buah, después ya me voy a acordar. Bueno, Bueno, sigamos. también dejamos algunos otros ejemplos, como El Señor de los Anillos, ¿no? Primero se escriben los libros y después hay adaptaciones en el cine, de Tolkien. Y bueno, hay un montón, ¿no? De ejemplos, de adaptar una novela a un cómic a una película, o a partir de un cuento, crear una obra de teatro o un ballet, reinterpretar una obra de teatro clásica en un contexto moderno, esto que hablábamos, ¿no? Hamlet. Hamlet es la obra de teatro que más se ha puesto, y siempre hay un Hamlet quizás más moderno, ¿no? O un Hamlet que respeta exactamente el original. Son simplemente algunos ejemplos, pero hay un montón, ¿sí? Cada vez que uno vea que hay algún tipo de obra que de alguna manera se adapta, se reinterpreta a otro tipo de lenguaje artístico o al mismo, pero de alguna otra manera, estamos hablando de transposición artística. Y lo interesante es ver un poco lo que decía Mari, ¿no? Bueno, ¿qué es lo nuevo que me propone? ¿Que hay algo de esta mirada nueva sobre algo que ya existía? ¿No? ¿Cómo suma valor? ¿Cuál es la perspectiva, el punto de vista, ¿no? Nuevo que me propone? ¿Por qué lo vuelve a hacer? ¿No? ¿Qué pasa hoy en este contexto actual que Hamlet volvió? ¿No? También hay que volver a preguntarse, ¿no? ¿Por qué vuelve a actualizarse? ¿No? ¿Qué interés puede llegar a tener en un público actual? No sé, en los jóvenes de hoy que quizás no vieron esas películas que estamos mencionando, ¿por qué es interesante? ¿No? ¿Qué hay de nuevo en eso? ¿Cómo el arte entonces se habla a sí mismo, se roba a sí mismo, ¿no? Hasta nada, en todos los tiempos. Así que un poco ese es el tema de hoy. Eh, Ahora sí me quiero detener un ratito en esto, que son los elementos esenciales de cada lenguaje. Un poco ya hablamos en las clases anteriores, pero acá tienen un cuadro que esto nos va a servir a lo largo de todo el módulo. ¿Vieron que dijimos que cada disciplina artística tiene su propio lenguaje? ¿Se acuerdan?
Bueno, acá tienen como una especie de resumen de cada uno de los lenguajes, porque cuando hablamos de transposición, entonces también lo que se va a transponer es el lenguaje, ¿no? Entonces por eso era importante quizás refrescar un poquito eso. Que la pintura tiene un lenguaje visual y que sus elementos mínimos son el punto, la línea, el plano, el color, la textura, que la música es un lenguaje sonoro, que la fotografía es un lenguaje visual. Vayan repasando cuáles son estos elementos, ¿no? En la fotografía vamos a hablar de encuadre, de la iluminación, del enfoque, cada uno tiene su manera de comunicarnos. La danza es un lenguaje corporal, raro esto, ¿no? Como el cuerpo también puede comunicar, solo por sus movimientos, por sus gestos, por sus quietudes, por sus apoyos, ¿no? Cómo comunica solamente el cuerpo. La escultura es un lenguaje visual, pero en la escultura aparece también el volumen, esa tercera dimensión que no está en la pintura. La literatura, bueno, es esto que estamos trabajando, cuáles son esas voces, cómo son los narradores, cuál es el yo poético, el punto de vista, las metáforas, ¿no? El cine es un lenguaje audiovisual un poquito más complejo, está lo visual, está lo sonoro. El teatro también es complejo y tiene un lenguaje teatral que es visual, sonoro y dramatúrgico. Se los digo así por arriba, pero está bueno que lo lean y que lo repasen, porque cuando empecemos, esto está bueno empezar a incorporarlo, porque cuando estamos diciendo, bueno, la poesía, ¿no? Con sus recursos, pasa a ser un dibujo, con sus otros recursos, ¿no? Cómo se transforma también eso, y empezar a tener en claro que cada arte tiene su propio lenguaje con sus propios elementos. Es como una especie de repaso de lo anterior, pero para que lo tengan quizás todo en un mismo lugar y un poquito más claro. Y bueno, vamos a la actividad, Mari, ¿qué te parece? Mari, no se te escucha. Ahí Ay, va. perdón, me había muteado. Ese cuadro también está bueno porque cuando tengan que hacer el trabajo final y quieran hablar con precisión sobre los elementos esenciales de lo que elijan, que vayan a hablar, sea de un cuadro, de una foto, de un cuento, ya tienen algunos elementos para nombrarlos, ¿no? Ya van sabiendo cosas. Bueno, ahora sí, a la actividad. Algunos ya la estuvieron haciendo, yo después me voy a poner a hacerles algún comentario. Los quiero leer con detenimiento esta semana. Tienen que mirar el dibujo del poema de Girondo, ¿no? Que un poco ya dijimos algunas cosas, espoliamos, y hacer su propia transposición, es decir, van a transponer a partir del dibujo, van a escribir un poema en relación al dibujo. Ya saben que el poema no tiene que ser solemne ni serio, puede ser algo chistoso también, ¿no? Porque el dibujo un poco nos inspira a eso. Profe, Así que, perdón, ¿qué? Sí. a mí, Nuri, me llamó un poco la atención al final, que no lo repasamos, que dice como que el mar grita basta como en el circo, como que me quedó re- Descolocado. sí, como que digo, ¿qué tiene que ver el circo con todo lo que está contando? Sí, no tiene nada que ver. Para mí es un poco a propósito ese final como a veces se llama impálaje, es una figura retórica que es como decir la tribuna, no sé, hablar de usar un adjetivo y un sustantivo que no pegan, que no tienen nada que ver, ¿no? Puede llegar a ser algo así, pero también el basta anterior Claro. puede ser una crítica a ese modernismo que les dije que no tienen por qué ustedes saber ni acordarse ni nada, no estamos como para estudiar esa parte del movimiento, pero tiene que ver con eso. Esto es un poema vanguardia, ¿no? Lo que se dice vanguardia porque es un poema que rompe con lo anterior y entonces puede ser también una especie de burla o de crítica, a pesar de que igual en general se valora mucho el modernismo por un montón de cosas que ha logrado el movimiento. El modernismo es un poema de Rubén Darío, por ejemplo, para que sepan de qué estoy hablando. Si ustedes buscan un poema de Rubén Darío, van a ver que es muy difícil de leer, tiene todas las rimas, todas las métricas. Hay uno que es muy conocido, que se llama Sonatina, que empieza la princesa está triste, ¿por qué estará triste la princesa? Y entonces habla de grandes cosas como muy alejadas, ¿no? De lo que uno por ahí podría conocer. Entonces un poco ese basta, es como basta de esa poesía, ¿no? Eso es un circo, ¿no? Podría llegar a interpretarse por ese lado.
También puede ser esto, ¿no? Como en el circo, en el sentido de, bueno, la vida es variada, hay muchas cosas, ¿no? Como un poco jugar a ese suerte de malabarismo que aparece en la playa. Digo, estoy tirando como diferentes líneas posibles de lectura de esa palabra que está muy descolocada, porque no es que viene con el campo semántico del libro, del circo, perdón, porque a veces hay poesías que sí pueden eh, o sea, algo que podría haber hecho Girondo es diseminar imágenes de cosas que tengan que ver con el circo, ¿no? Entonces decir, los bañeros parecen malabaristas, o alguien haciendo malabarismo con las frutas en la playa, qué sé yo, podría haber generado algunas imágenes de eso y que como recolección final diga como en el circo y ahí cobraría un sentido distinto. No lo hace, no lo hace. Entonces yo tiendo a pensar que es más un poco esta crítica a ese modernismo, a esa tradición, a ese basta de oro y azul, porque el oro y el azul también tiene que ver con el modernismo. Rubén Darío saca un libro de poemas que se llama Azul. Entonces nada es azaroso, hay como un poco ahí de entre crítica, ruptura, ¿no? También un poco traerlo porque también hay algo de admiración a ese movimiento, ¿no? Nunca se termina de romper del todo. Piensen que cuando uno dice ruptura, no es me peleo, no es que hay todo lo anterior es una porquería, no, es como un diálogo, es como yo hago algo nuevo a partir de lo que ya está, cambio el eje, corro la mirada, ¿no? En el arte pasa mucho también eso. Así que bueno, no sé si respondí Nuri, pero venía Sí. por ese lado. Y está muy bien que no lo entiendas porque no es claro. No, que... No, Y en el solo poema pasa, es como que él está lejos y está observando la playa y se pone en el lugar de la playa y en el lugar del circo, como que toda esa gente va ahí y ocupa su lugar, claro, ocupa el agua, como que lo ve todo muy invadido, igual que el circo, toda la base, la estructura, el escenario, todo, y como que va sacando partes de todas esas bien. escenarios. Eso, eso que vos decís está muy bien porque vos también te trajo una imagen, ¿no? Entonces, a veces hay palabras que traen imágenes a la mente, esto que decía Bren. Entonces, vos te formaste esa imagen análoga entre el circo y ese escenario de la playa. Y eso también funciona. También está, porque esto es importante. Primero, no siempre por ahí tenemos que poder leer todo o entender todos los poemas, pero también es esto, hay más de una lectura posible. Entonces, yo creo que tu lectura es muy buena. Es una posibilidad también esa analogía, esa imagen que a vos te vino, Es ¿no? como que, Y que tiene que ver mucho con el punto de vista del lector que lee el poema. No todos nos generamos la misma imagen. claro. Entonces, te vino esa imagen y va, y funciona. Y eso se hace la poesía. Por lo tanto, yo los invito a leer más poesía, porque a veces no se lee tanto. Y está bueno. Bien. Bueno, los dejamos entonces con... hola, Martín. Ahí volvió. Bueno, los dejamos entonces con esta semana. Vuelvan a, después de todo esto que estuvimos charlando, vuelvan a leerla, no es larga. La Eh, actividad del poema con respecto a la foto. entonces, No. vamos a leer atentamente el dibujo del poema y crea tu propia transposición. Unos Es versos. decir, inventa unos versos. No les pedimos ni siquiera un poema entero. Versos son 3 o 4, o sea, es como una estrofita, ¿no? Es un conjunto de versos, es una breve estrofa. Así que si después se quieren hacer algunos más porque se engancharon para que tenga sentido, también vale hacer más, pero quiero decir de mínima. Fíjense, si querés entrar al foro, Bren, y Sí. fíjate que hay algunos para que los vean, Ah, los ya que no lo pusieron. hicieron, claro, ya pusieron, Un montón. Laura hizo, Laila también, así que después yo los voy a leer y voy a comentar, y bueno, está bueno entretenernos y es un poco esto de ejercicio de la escritura creativa. No va a estar mal, son versos de un poema, después yo voy a recolectar cosas que me parecen interesantes para decir. Nuri, ¿estás muteada o no? Sí, No, ahora. Ah, no, decime. y con un título todo o solamente un Sí, verso. si le quieren Ah, poner un título, mejor, sí, bueno, está genial. bueno. Lo que están inventando, Bueno, todo va a estar bien. Bueno, si deben alguna de las actividades de la semana 1, 2 y esta es que ya 3, vayan completándola, así estamos al día. Y nos vemos algo el... importante, Sí. hoy abrimos la semana Ah, perdón. porque más tarde, lo hacemos en un rato, más tarde porque viene el feriado.
viene jueves, viernes, feriado, entonces abrimos hoy la semana si ya la tienen para aprovechar el fin de semana largo si quieren seguir estudiando. Bárbaro. Así ya la tienen. Bueno, que tengan una hermosa Semana Santa y nos vemos la semana que viene. Para ustedes también. Igualmente. Todos. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.